Muy buenas tardes, jóvenes. Estamos en un curso especial para poder entender lo que son los sistemas de base de datos. Voy a tratar de ser muy breve para cómo poder ir manejando la información y saber cómo podemos nosotros llevar este registro. Bueno, una base de datos, vamos a empezar desde la definición para poder entender un poco mejor cómo funcionan este tipo de instrumentos que hay de diferentes, pero la más común que podríamos nosotros conocer tal vez, pues podría ser la de Excel, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar a detalle ya con definiciones para poder entender mejor de qué es de lo que estamos hablando, ¿sí? Para iniciar, una base de datos. Una base de datos es una colección organizada de información estructurada o datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. A ver, suena algo complejo, pero vamos a tratar de definirlo para poderlo entender un poco mejor. Sí, dice, una base de datos es una colección organizada de información estructurada, o sea, es una colección de información. Vamos a entender un poco esto, cómo lo vamos a llegar a entender. Bueno, vamos a entrar a Excel para poder ir explicando cómo funciona esto, ¿sí? Bien, mientras que abre la aplicación de Excel, les explico, o sea, hay varias cosas que tenemos que tener de conocimiento. Para empezar, se llama base de datos porque dentro de ella están todos estos datos organizados. Vamos a ingresar algunos datos para tener nuestra base de datos nueva. Eh, es, un dato es el que ocupa una sola celda. ¿Qué es una celda? Es este cuadrito que tenemos aquí. Vamos a iniciarla aquí para que se vea más claro, ¿sí? Aquí vamos a poner el número 1, le damos Enter, número 2, Enter y luego ya. Selecciono los dos, me coloco aquí en esta esquina para que se aparezca el símbolo de más, lo arrastro y aparecen en automático el resto de los números. Bien, ahora nada más que hay que asignar datos de lo que quisiéramos guardar en nuestra base de datos. Aquí, por ejemplo, ya tenemos esos números. Ahora vamos a poner nombre, apellido. Y luego después aquí ponemos matrícula. Digamos que estamos creando la base de datos de una escuela y luego aquí le ponemos edad, correo, teléfono. En este momento nosotros ya tenemos el inicio de una base de datos. A ver, vamos a regresar para poder entender de qué es de lo que estamos hablando, ¿sí? Bien. Dice, una base de datos es una colección organizada de información estructurada. Nosotros le estamos dando una estructura a esa base de datos para que quede lo que sería un poco más, ¿cómo decirlo? Como que sea más claro para la persona que lo vaya a estar utilizando, ¿sí? Entonces, vamos ahorita a regresar a la base de datos para seguir ingresando más de los datos. Dice, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Obviamente tenemos que trabajar en una computadora para poder ingresar esa información. Ahora, aquí les dejo en lo que sería la imagen una serie de servidores que nos sirven para darnos una idea de dónde se guarda toda esa información. Muchas veces hemos escuchado que en la nube no existe, es una manera de decirle, pero todo está almacenado en servidores que se encuentran en algún lado, ¿sí? Todo lo que guardas tú en internet. Si lo guardas en tu computadora, pues ahí está almacenado en tu computadora. Bien, lo que vimos ahorita era como una definición, ahora vamos a ver un concepto que es todavía un poquito más amplio para entenderlo un poco mejor. Una base de datos es una colección organizada de información estructurada, hasta ahí va igual, o datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. La mayoría de la base de datos utiliza el lenguaje de consulta estructurado, SQL, para escribir y consultar datos. O sea, al momento de que tú haces la programación, puedes ir introduciendo estos datos para que se vayan guardando en la base de datos, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Hay que ver cuáles son las propiedades de estas bases de datos, ¿sí?
La primera propiedad se le llama atomicidad, ¿sí? Es la propiedad que asegura que la operación se ha realizado o no, y por lo tanto, ante un fallo del sistema, no puede quedar a medias. Se dice que una operación es atómica cuando es imposible para otra parte de un sistema encontrar pasos intermedios. Si esta operación consiste en una serie de pasos, todos ellos ocurren o ninguno. Por ejemplo, en el caso de una transacción bancaria, o se ejecuta tanto el depósito como la deducción, o ninguna acción se realiza. O sea, ese sería el principio de esta base de datos. ¿Qué pasaría si este principio no se aplicara en los bancos? Habría un gran problema porque por ejemplo, te quitan haces tu transacción directamente desde tu celular, tú le depositas a una persona para hacerle un pago, entonces a esa persona no le llega y en ese momento a ti ya te quitaron el dinero. Entonces, si no estuviera comprometido lo que sería esta propiedad de la atomicidad, no podría llegar podría pasar eso y se quedaría ese depósito en el limbo. O sea, te lo quitarían a ti, pero no le llegaría a él. Entonces, eso sería que no estuviera cumpliendo con esa propiedad de atomicidad. Pero a lo que se refiere es de que las dos cosas van unidas como estos átomos para que al momento de que sucede una, inmediatamente pase a la otra. Bien, vamos a volver un poco al Excel para poder ir viendo cómo vamos creando esta base de datos. Ahora, vamos a seleccionar esto. Vamos a darle en insertar tabla para que se vea mejor. ¿La tabla tiene encabezados? Sí, listo. Aquí nada más podemos modificarlo. Le podemos poner número. Obviamente tú puedes ir pausando el video para que lo puedas ir haciendo más sencillo, ¿sí? Cada dato se va a ir agregando con los que nosotros le vayamos dando. Por ejemplo, el primer nombre puede ser Ángel, apellido Carrillo, y luego matrícula, edad 23, correo Ángel @gmail.com. Aquí, para agrandar este espacio, nada más lo único que tenemos que es posicionarnos en medio de los dos, le damos doble clic y en automático me deja poner, o sea, se amplía al espacio que necesita. Ok, teléfono. Listo. Y luego le damos en guardar. ¿Cómo vamos a guardarlo? Vamos a guardarlo como base de datos. Y lo vamos a guardar en documentos. Listo. Tú lo puedes guardar donde tú quieras, ¿sí? Bien, entonces automáticamente nosotros ya tenemos el primer dato de esta persona. Vamos a ingresar uno más, ¿sí? Juan López, matrícula, edad 30 años. Obviamente estos serían con datos reales. Y le damos en guardar. Listo. Si se fijan, en este momento ya tengo un par de datos que nos podrían ayudar a ir nosotros almacenando toda esta información. Bien. Ya le di en guardar. Siempre no olviden de estarle dando en guardar para que no se pierda la información que nosotros vamos creando, ¿sí? Bueno, estábamos en la propiedad de atomicidad. Otra de las propiedades que tiene es la consistencia. En la propiedad que asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar. O sea, no te deja empezar una acción que no tiene un término. Todo lo que tú haces en una base de datos está programado. Si ustedes no programan algo de lo que se hace en la base de datos, en automático no te deja iniciar. ¿Por qué te va a dejar iniciar una acción que desconoce el sistema? El sistema no es
como una persona que va aprendiendo cosas nuevas. No, tú le tienes que asignar a todo valores y explicarle qué es lo que quieres que haga. Bien, entonces dice, por lo tanto se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas. O sea, esto está totalmente explícito con las reglas que tú le asignes, es las reglas que van a tener en su momento, ¿sí?